Perseverar en tiempos difíciles. Esta palabra la tenía hace unas semanas atrás y hace rato la quería predicar y hoy estoy bastante emocionado por predicarlas. El miércoles 31 de enero celebré mis 2 primeros años de ministerio como pastor oficial, ¿sí? El 31 de enero. Embarrada para los que no me llamaron. Listo, se les tendrá en cuenta. Mentira. Celebré mis 2 años como pastor oficial porque ya llevaba 3 años trabajando como pastor auxiliar en la iglesia, aquí junto con mis padres en esta misma iglesia. Y yo creo que es maravilloso poder tener el privilegio de servir a Dios. Es sin igual. Yo no me lo imaginaba que fuera a ser tan delicioso poder servir al Señor, y yo de verdad los animo para aquellos por eso la Biblia dice que los que desean obispado, buena cosa desean. No hay mejor cosa que podamos desear que obviamente servirle al Señor. Y me he dado cuenta durante este tiempo que Dios capacita al que llama, ¿sí? Y Él no llama a los capacitados. Mucha gente a veces esperan a estar completamente capacitados para decir ahora sí voy a servir, y en realidad el Señor nos llama primero y en el camino nos va capacitando, nos va formando. Eso fue lo que hizo con los discípulos. A los discípulos los llamó y los fue capacitando, y duró 3 años de capacitación. Los discípulos allí hicieron una obra excelente ellos, pero es maravilloso. También he visto durante todo este tiempo la fidelidad de Dios en todo. Me ha formado, me ha enseñado y me ha llevado a crecer en varios aspectos de mi vida que yo nunca creí imaginar, que nunca pensé que tal vez yo iba a poder vivir determinadas experiencias que a la final fueron muy buenas. Sé que apenas son, en total son 5 añitos nada más en total, todos juntos, ¿no? Pero he tenido durante este proceso grandes lecciones que me han formado, grandes lecciones que me han enseñado. He aprendido a amar, a sacrificar para Dios mi vida. He aprendido a comunicarme, he aprendido acerca de la administración, he aprendido a confiar en Él, a depender de Él, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sé que todavía hay muchas cosas que hay que aprender, e incluso hay muchas que hay que pulir de las que tal vez ya he estado aprendiendo, ¿no? Pero hay un tema y hay una lección que he valorado durante este tiempo y yo quiero compartírselo, porque reflexionando acerca de esto me di cuenta que hay una lección que prima o que sobresale entre todas las que tal vez he aprendido. Y una de las lecciones que he aprendido es que Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. A Dios le encantan los procesos. Y en esos procesos hay que saber perseverar. En los procesos hay que saber perseverar. No solamente para mantenernos en el mismo lugar, sino también para ir creciendo en medio de ese proceso. Hay mucha gente que desde que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, le digo de paso, usted empezó un proceso en su vida. Empezó Dios a empezar a tratar su corazón, a tratar su orgullo, y muchas áreas de su vida empezó a tratar. Y hay muchos que desafortunadamente en el proceso se han quedado, no han sabido perseverar. Y es el valor de que saber de que Dios es un Dios de proceso y que Dios me pide a mí que tengo que saber perseverar en esos procesos, o sea, mantenerme. Los procesos son muy buenos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos purifican. Los procesos nos enseñan y sobre todo transforma nuestras motivaciones. ¿Sabe por qué los procesos transforman nuestras motivaciones o las purifica? Porque los procesos nos ayudan a darnos cuenta de que tal vez nuestra motivación inicial con la que estábamos haciendo las cosas, mediante el proceso nos damos cuenta que la motivación tal vez debe ser otra, ¿sí? Debe ser de manera diferente. Usted dice, no, pero es que yo vengo a la iglesia, por ejemplo, para buscar al Señor. Y déjeme decirle que la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que el corazón es engañoso. ¿Sí me hago entender? En otras palabras, nadie conoce su corazón excepto el Señor.
ni siquiera usted mismo puede conocer su propio corazón. Por eso el corazón nos puede engañar. Y a veces su motivación puede ser esta, y usted creer de que esa es la motivación, pero se termina dando cuenta que a medida que va pasando el proceso, su motivación va saliendo a la luz. Y tal vez su motivación era diferente a la hora de servir al Señor. Y la motivación se va purificando. Es muy posible que alguien quiera entrar a servir en la iglesia solamente por tener reconocimiento o por tener el reconocimiento de la gente o la fama de la gente. Pero a medida que entra a servir, se empieza a dar cuenta que todo es diferente. Y ese proceso empieza a purificar su motivación hasta que la motivación sea correcta, que yo sirvo por amor al Señor y por amor a la gente. En la iglesia lo llamamos el proceso de crecimiento espiritual, y que inicia con empezar a asistir a un grupo de vida, por ejemplo. Pasa por el discipulado, después en servir un ministerio y después en trabajar en un grupo de vida. Y este proceso nos ha ayudado a nosotros a filtrar entre aquellos que aman en la iglesia y los que solamente tienen, entre comillas, muy buenas intenciones. El proceso de la iglesia nos ha ayudado a poder nosotros ir clarificando quiénes son las personas correctas para ir sirviendo, porque hay muchos. Nosotros cometíamos un error antes en la iglesia, y era que decíamos: mire que tal persona quiere servir en la iglesia, pongámoslo a servir, porque si no lo ponemos a servir, muy posiblemente se va a terminar yendo de la iglesia. ¿Sí? No le coloquemos tantos obstáculos, dejemos que la gente sirva. Y al no generar un proceso en las personas, lo que terminaba ocurriendo era que las personas con muy buenas intenciones llegaban a la iglesia, pero lastimaban la iglesia por su inexperiencia, porque su corazón no estaba sanado, porque no había pasado por un proceso, y también terminaba lastimada a la persona. Y la persona ya ni quería volver jamás a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había sido procesado, no había pasado por un proceso en el que le ayudara a poder crecer. Entonces, servir en la iglesia no basta con tener muy bonitas intenciones. Se necesita pasar por el proceso. Se necesita. Son muchos los que llegan a la iglesia con estas intenciones, pero esas intenciones se purifican en el proceso, y eso es lo que lo hemos podido ver. ¿Y sabe de qué manera lo hemos podido ver? Ya que solamente con pedirle a alguien que empiece a asistir a los grupos de vida, muchos se quedan ahí y no van a un grupo de vida. Por ejemplo, yo solamente los domingos. Hay personas en las que también les decimos: mire, deben ir a un encuentro. Quejarte. Y en Semana Santa, cuando preciso me voy de vacaciones, yo tengo otro sitio mejor para donde irme de vacaciones en Semana Santa. También les decimos y les animamos: oiga, vayan al discipulado. Y muchos tal vez asistan a un grupo, pero ir a un discipulado todos los domingos, madrugar, dicen, a las 8 de la mañana madrugar. No, qué pereza, toda la semana madrugando. Y madrugar también el domingo. ¿Por qué 7 días se desgastó para madrugar para una empresa, para una persona, y no un día se va a desgastar para madrugarle al Señor? Digo yo, ¿no? Era como justa la balanza allí. Y la gente a veces dice: no, en el discipulado no. Pero hay otros que dicen: sí, vamos a hacer el discipulado, y arrancan. O sea, como que pasaron los otros 2 filtros. Arrancan, pero hay muchos que se quedan a la mitad del discipulado. No pasan. Se quedan a la mitad. Y se terminan dando cuenta que la motivación con la que arrancaron tal vez no terminó siendo la misma con la que iba a mitad de camino. Entonces, cuando ya le presentaron los exámenes, cuando ya le dijeron que tenía que exponer, no. Y empezaron a alejarse. Esos profes son muy corchadores, ¿sí? Terminan diciendo tal vez muchas cosas. Pero también hay otros que hacen el proceso y lo terminan el nivel 3, y les dice uno: oiga, terminó el nivel 3, puede pasar a servir. Bien puede servir en un grupo, puede servir en un ministerio.
Y muchos se quedan solamente con haber culminado el nivel 3 del discipulado. Y de ahí, no, porque no quiero tanto compromiso. Ya fue suficiente con madrugar todos los domingos a las 8 de la mañana. Y ahora más compromiso, no. Eso en la iglesia lo van cada vez arrastrando uno más al compromiso y es mejor que no. Y muchos desisten de allí. Hay otros que llegan al ministerio, pero mantenerse por un buen tiempo o para siempre en un ministerio sirviendo al Señor es lo que cuesta y es lo que marca la diferencia. Si me permiten, en Melgar, una de las cosas, en la iglesia donde yo nací, que fue Melgar, yo crecí en un ambiente en lo que yo le llamo un ambiente entre comillas de fantasía, no por desvalorizar lo que allí ocurría. Y es que era una generación en la que nos encantaban las promesas de Dios. Nos encantaban que alguien nos ministrara y nos hablara de parte de Dios. Es más, buscábamos que alguien nos diera una palabra de parte de Dios, ¿sí? Una profecía. Y entonces te voy a llevar a las naciones y entonces vas a predicar y vas a levantar mi nombre. Bueno, y muchos jóvenes allí eran de cuando en cuando hablando de las promesas. Uy, el Señor me prometió que... Uy, el Señor me prometió. Y solamente a eso es lo que yo llamo fantasía. Vivían en un mundo imaginario de lo que Dios podría tal vez hacer en un momento. Y eso no está mal. Lo que creo yo que está mal es que solamente se quedaron en que algún día iba a ocurrir, pero nunca se atrevieron a permanecer o no se esforzaron por permanecer. Y yo me doy cuenta que una vez arrancado el proceso, es más fácil permanecer o perseverar que tener que volver a empezar. ¿Sí o no? Es mucho más fácil mantenerse una vez usted arranca el proceso que tener que volver a empezar otra vez. Si usted le hizo una promesa al Señor con respecto a algo y después al cabo dice, Señor, por ejemplo, usted le prometió y dijo, Señor, yo voy a ir a la oración los miércoles y los viernes a las 5 de la mañana a orar a la iglesia, Señor. Y al cabo de 3 semanas ya le dio mucha pereza y dice, no, es que yo madrugué trasnoché demasiado trabajando para la empresa. No, madrugar para Dios no creo. Dios me entiende que yo necesito descanso. Y entonces pierde la promesa. Y ya pasa 1 o 2 semanas sin cumplir la promesa y dice, para volver otra vez a empezar, mejor quedémonos así. Ya no nos volvamos a esforzar más y prefieren quedarse. Porque tener que volver a empezar cuesta demasiado. Entonces perseverar en el momento va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil. Ahora, por lo menos en nuestra etapa, en esta nueva etapa en la iglesia, yo creo que estamos en una nueva etapa en la iglesia. Hemos colocado unas nuevas instrucciones y unos nuevos reglamentos que seguro a algunos con la motivación correcta lo van a asimilar muy bien. Y aunque no les guste, lo harán por amor y lo harán bien. Pero tal vez será muy probable que algunos no estén dispuestos a asumir estas nuevas reglas o estas nuevas instrucciones. Pero esperamos y confiamos en Dios que la mayoría lo sepa asimilar muy bien. Me permiten contarle solamente 3 de las instrucciones. Y le digo por qué. Porque cada año esta visión que hemos implementado empezó exactamente en el año 2013-2014. Se inició exactamente en el 2014, pero el proceso de formación fue en el 2013. Y cada año, después de cada año, casi a finalizar el año, Dios empieza a colocar insatisfacción. En mi persona empieza a colocar mucha insatisfacción. No sé por qué cada final de año empieza como una crisis de insatisfacción, de como que aquí las cosas no van bien, hay algo que hay que mejorar, hay algo que corregir. Y en esos tiempos en oración es donde me he podido dar cuenta que Dios empieza a clarificar lo que quiere empezar a hacer en su iglesia. Y por eso cada año empezamos a colocar correctivos en la visión. Cada año empezamos a ajustar. ¿Cómo nos fue con respecto a esto? Nos fue bien, listo, dejémoslo. En aquello nos fue mal, ajustémoslo y coloquemos estas cosas. El año pasado yo creo que fue un año de crecimiento. Fue el año donde más inicios de discipulados se tuvieron. Creo que fueron como 3 o 4 grupos que se armaron y algunos terminaron graduándose. Y entonces ese crecimiento nos produjo otras cosas que hay que mejorar, ¿sí?
Y como decía una vez Andrés Corson, el pastor, decía: nosotros no mejoramos porque las cosas estén mal, sino que mejoramos porque creemos de que pueden ser mucho mejores, porque las cosas pueden ser mejores. Y entonces el año pasado, empezó una insatisfacción, como que hay algo que no está ocurriendo bien, hay algo que está pasando, hay algo que tenemos que corregir. Y entonces Dios nos llevó y empecé a consultar con unos cuantos, con los líderes, con personas de aquí en la iglesia, con respecto a unas falencias que yo estaba viendo en la iglesia y sobre todo en el proceso de formación, de crecimiento espiritual. Y entonces llegamos a establecer algunas instrucciones y algunas reglas o unos reglamentos para la iglesia que se tienen que tener como estipulados para cumplir o para poder hacer determinadas cosas. Esto era, yo no sé si ustedes se acuerdan, una de las primeras predicaciones de este año se llamó discípulos o seguidores, ¿no? Seguidor o discípulos de Jesús. Y ahí hablábamos de que Jesús seleccionó o discriminó a la gente en el buen sentido de la palabra. Era mucha la multitud que lo seguía, pero él dijo: el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse. Y uno dijo: Señor, yo he hecho todo, ¿cómo hago para seguirte? Vende, entrégale todo a los pobres y ven y sígueme. Uy, no, Señor. Señor, yo te quiero seguir, pero déjame y voy y entierro primero a mis padres y después sí te sigo. Deja que los muertos entierran a los muertos y ven y sígueme. Uy, no. Y entonces muchos se dieron cuenta que seguir al Señor, ser discípulos del Señor, era un poquito complicado. Y el Señor colocó parámetros, reglas establecidas para aquellos que me quieren seguir, para aquellos que quieren ser mis discípulos. ¿Sí me hago entender? Y esta fue una de las reglas que colocamos en la iglesia. Y lo digo creo que son de las reglas en las que debe ser de conocimiento general. Hay otras que son muy internas, pero solamente menciono 3. Una, y es que para empezar a hacer, si usted quiere a la próxima iniciar el discipulado, inscribirse en el discipulado, hay un requisito que hemos colocado nuevo ahí en el discipulado. Y es que el requisito que debe haber, si usted se quiere inscribir en el discipulado, es que debe estar asistiendo en un grupo de vida. El líder va a firmar junto con usted la hoja del formulario en el que el líder da crédito de que usted está asistiendo a ese grupo de vida. Si usted no está asistiendo al grupo de vida, no va a poder hacer el discipulado. Ay, ¿por qué? Eso es cerrarle la puerta a la gente. No, porque el que quiere lo va a hacer. ¿Sí me hago entender? ¿Y por qué es bueno que asistan a un grupo de vida? Porque había gente que asistía al discipulado y nunca iba a un grupo de vida. Nosotros tenemos 5 claves, que es atraer, consolidar, discipular, formar y enviar. Y la gente arrancaba por discipular y nunca hacía los 2 procesos anteriores. Y es un proceso. Esto es como cuando los jóvenes viven etapas que tienen que vivir más adelante, ¿sí o no? ¿Qué pasa si un noviazgo vive la etapa del matrimonio en el noviazgo? Al adelantarse a las etapas puede ser muy perjudicial, ¿sí o no? Si usted a los niños empieza a adelantarle las etapas a los niños y a tratarlo como adultos, pues van a dañar esa etapa. Y cada etapa se tiene que vivir en su proceso de crecimiento. Cada etapa se tiene que vivir, ¿sí? Entonces dijimos, mire, queremos de que la gente, para inscribirse al discipulado, debe estar asistiendo a un grupo para que esté haciendo bien esa etapa. El otro requisito que colocamos es que la persona, al terminar el discipulado nivel 3, cuando termine todo el proceso, esa persona tiene un plazo máximo de 6 meses para ser parte del equipo de trabajo de un grupo, ya parte del equipo de trabajo de un grupo. Si después de 6 meses la persona dice, terminó el discipulado número 3, y después de 6 meses, pasaron 7, 8 meses y dicen, ay sí, ahora sí quiero servir en un grupo, va a quedar muy difícil que pueda estar. Solamente serán 6 meses, y si no, tendrá que volver a hacer todo el proceso nuevamente. Les digo ahora la tercera también. La tercera dice, o una de las terceras reglas que hemos colocado, es que la persona que quiera servir en un ministerio ya va a también tener un requisito. Antes no habían requisitos, solamente terminar el nivel 3. Ahorita vamos a tener otro requisito adicional, y es que la persona que quiera servir en un ministerio pues tiene que tener como mínimo 6 meses siendo parte del equipo de trabajo de un grupo, ¿sí? Entonces terminó el nivel 3, hace parte del equipo de trabajo y tiene 6 meses
allí laborando en un grupo para después sí hacer parte de un ministerio. ¿Sí? ¿Sabe por qué es tan bueno estas reglas? Porque tal vez son muy probables que al mencionarlas muchos hayan dicho, no, yo ni arranco, ¿para qué? ¿Se dan cuenta cómo es tan bueno el proceso? Porque ayuda a filtrar. Ayuda a filtrar verdaderamente las motivaciones. Y no es solamente por buenas intenciones. La Biblia dice que el verdadero amor sabe esperar, ¿sí o no? El verdadero amor sabe esperar. Hay alguien que dice, ay, pero yo quiero servir en un ministerio, ¿por qué no me dejan? ¿Por qué tantos obstáculos para servir en un ministerio? Bueno, haga todo el proceso. ¿Y cuánto dura el proceso? Año largo, casi año y medio, un poquito más. Todo eso, no. Y si no lo hace, nos damos cuenta que no era verdadero amor. Porque el verdadero amor sabe esperar. Y eso que nosotros la estamos colocando más suave, porque ¿sabe cuánto duró el proceso de los discípulos? Duró 3 años el proceso de los discípulos, ¿sí? Donde 3 años fueron suficientes para examinar verdaderamente las motivaciones de todos porque estaban allí. Y eso fue tan bueno que uno de ellos no culminó el proceso y falló. Fue tan bueno ese proceso. Entonces, yo sé que algunos podrán decir que es injusto o que es que queremos colocar obstáculos. No. ¿Y saben por qué? Porque el Señor mismo dijo, el que quiera servirme o que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. O sea, tiene que negarse a sus derechos por complacer los míos, en otra manera. Así que es mejor que vayamos purificando nuestras motivaciones de por qué lo hacemos, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y la razón de por qué colocamos esta regla, ¿sabe por qué es? La Biblia nos dice a nosotros que el Señor viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha, ¿sí o no? Dice Efesios 5, 25 al 27, leámoslo. Efesios 5, 25 al 27 dice, esposos, aquí está haciendo Pablo una comparación entre los esposos y entre lo que Cristo hizo por su esposa, que es la iglesia. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa, y la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia. O sea, él como desea la iglesia, una iglesia radiante, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y no hay otra manera en que podamos tener una iglesia santa si no tenemos buenos filtros para ir purificando a aquellos que sirven al Señor. Si el Señor necesita una iglesia santa, tenemos entonces que exigir que aquellos que sirven vivan en santidad. ¿Es así o no es así? Ustedes estarían de acuerdo, Dios no lo quiera, pero que el sábado me vean a mí en una rumba, en una fiesta, y el domingo les venga aquí a predicar. ¿Aceptarían la predicación que yo les dé? ¿Cierto que no? Tal vez dirían, yo a esa iglesia ni vuelvo, ese pastor es un mentiroso, predica o habla lo que no aplica. Ustedes me exigirían a mí de que fuera una persona de integridad a la hora de enseñar. ¿Por qué entonces como iglesia no podemos enseñarle, o más bien colocar ciertos parámetros para que todos aquellos que sirvan y lideren también estén en integridad y en santidad a la hora de enseñar a otras personas? ¿O no? Esa es una iglesia santa. Y esa es la manera en que tenemos que hacer lo correcto, hacer lo mejor posible. Esa es la ventaja del proceso. El proceso purifica las motivaciones. El proceso purifica las motivaciones, pero también está la perseverancia, que es el ingrediente que necesitamos en el proceso para poder sobrepasar ese proceso. Algunos creen que lo complicado en la vida es iniciar el proceso, y en realidad lo complicado es mantenerse en el proceso. Es fácil iniciar, pero mantenerse es lo que en realidad cuesta. ¿Es así o no es así?
Eso es lo que cuesta, mantenerse, perseverar en el proceso, seguir continuando donde otros ya han claudicado y donde otros ya han terminado. El que persevera vuelve e inicia a donde otros tal vez han fallado. Santiago capítulo 1 versículo 12, mire lo que dice la palabra. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman, ¿sí o no? Él le prometió una corona a quienes lo aman. ¿Y quiénes son los que reciben la corona? ¿Quiénes son los que reciben la corona? Los que han sido aprobados. ¿Sí? En otras palabras, el perseverar en el proceso de las pruebas y de las tentaciones demuestran que aman a Dios. Voy a leerles ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, en otra versión. Mire lo que dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Él bendice a los que soportan con paciencia, eso es perseverar, a los que se mantienen a pesar de las pruebas, a los que a pesar de la tentación se mantienen en santidad delante del Señor, se mantienen firmes delante del Señor. Eso se llama perseverar. Pero la perseverancia me demuestra a mí, y la Biblia lo dice, que la perseverancia en el proceso es una demostración de que lo amamos. ¿Sí o no? Bueno. Dios está haciendo la invitación a sus hijos a perseverar en toda prueba y en toda tentación. Y una de las cosas que demuestra la tentación, así como el proceso demuestra las verdaderas intenciones, es que el perseverar demuestra ese amor a Dios. Dice la Biblia que Él da una corona de vida a los que le aman. Miren lo que dice Juan capítulo 21 versículo 15 al 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. En las tres preguntas siempre aparece una respuesta clave a la respuesta de Pedro. Pedro dice: sí, Señor, te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Porque en las tres partes, después de preguntarle: ¿me amas?, le dice: apacienta mis ovejas. Mi interpretación que yo doy a ese pasaje bíblico es de que la demostración de que amamos al Señor es que cuidamos lo que el Señor cuida y amamos lo que el Señor ama. Cuida de mis ovejas. Y aquí no estaba haciendo efectivamente o diciendo literalmente a las ovejas, los animales, porque Jesús no tenía, ¿sí? O por lo menos no se menciona. Él estaba hablando de sus ovejas, de nosotros, de usted y de mí. ¿Qué quiere decir cuando dice me amas? Los que dicen acá: Señor, sí te amo, apacienta mis ovejas. ¿Estás cuidando de una oveja? ¿Estás cuidando de alguien? ¿O solamente sobreviviendo a usted mismo? Tratando de mantenerse usted mismo. Una de las demostraciones de que amamos a Dios también es que cuidamos aquello que también Él cuida y amamos aquello que Él también ama. Amamos, eso es lo que significa tener un corazón conforme al de Dios. Aquí el Señor dijo en la Biblia de que era una persona conforme al corazón de Dios. A David, ¿cierto? A David el Señor le dijo: tú eres conforme al corazón mío o al corazón de Dios. Una persona que es conforme al corazón de Dios ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia, o detesta lo que Dios detesta. Ama lo que Dios ama y usted odia lo que Dios odia, como el pecado, por ejemplo. ¿Me deja decirle cuál es una de las cosas que Dios ama? Lo leímos hace rato en Efesios 5, 25, 30. Volvamos a leerlo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo, ¿qué?
amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. La Biblia nos relata que el Señor ama la iglesia. Aquellos que odian o detestan o rechazan o deshonran la iglesia están deshonrando lo que Dios ama. El Señor está comparando allí que la iglesia es como la esposa, o es la esposa del Señor, ¿sí o no? Que un día se va a sellar ese casamiento en las bodas del Cordero. Somos la esposa del Señor. Ustedes y mi persona somos la esposa del Señor. ¿Qué pasa aquí un buen esposo cuando alguien habla mal de su esposa? ¿Qué hace un buen esposo? ¿Qué hace? Pues la va a defender, ¿sí o no? Y a esa persona no lo va a mirar con agrado. A mí me duele cuando algunas personas hablan mal de la iglesia de Dios, y sobre todo de esta iglesia en la que asisten. Ay, no, allá qué jartera, no, allá sí no, no, allá sí cuánto. Y declaran palabras erróneas contra la iglesia. Ese discipulado muy chichipatoso, necesito algo más sólido, algo mejor. No, es que los líderes en los grupos, eso no. Necesitamos más personas más ungidas. No, el pastor, necesitamos un pastor más delgado, más acuerpado. Ese pastor no. Una vez el Señor me dijo, en un tiempo que estaba aquí en la iglesia solo, y el Señor me dijo: debes aprender a amar la iglesia como yo la he amado, y debes aprender a entregarte a la iglesia como yo me entregué por ella. De esa manera serás conforme a mi corazón cuando amas lo que yo amo. Y mi pregunta es esa: ¿usted ama lo que Dios está amando? ¿Ama la iglesia de Dios? ¿O usted rechaza la iglesia del Señor? Y tal vez en una predicación en estos días le vamos a mencionar 5 cosas de cómo podemos nosotros destruir la casa de Dios. Cómo de 5 maneras estamos destruyendo la casa de Dios y no nos damos cuenta. Entonces, perseverar demuestra que lo amamos, ¿sí o no? Y es amar lo que Él ama. Pero también perseverar nos ayuda en algo. Mire lo que dice Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 es una de las que más me gusta. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Perseverar ayuda a que se haga la voluntad de Dios. Dice la Biblia que ustedes necesitan perseverar para que después de haberse cumplido la voluntad de Dios, o sea, hace que en el proceso, al perseverar y mantenernos, se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? La voluntad de Dios se está realizando a medida que usted está perseverando en el proceso. Si usted aborta el proceso, es muy posible que esté abortándose de la voluntad de Dios. Manténgase firme allí. Ay, pero es que estoy orando mucho y no veo respuesta. Manténgase orando. Siga confiando en que Dios lo va a hacer. Tal vez no a su manera, tal vez no como usted desea, o la forma que usted quiere, o en el tiempo que usted quiere, pero esté seguro de que va a hacerlo, de que Dios va a responder, de que Dios lo va a hacer correctamente. Entonces, pasar por un proceso y perseverar ayuda a que la voluntad de Dios se vaya desarrollando en nuestras vidas. Son muchas las ocasiones que Dios a veces nos hace esperar a nosotros y nos pide que perseveremos. Esa es una de las respuestas de por qué a veces sus oraciones no son contestadas inmediatamente. Ese momento, ayer colocaba este ejemplo y vuelvo y lo colocó hoy. Llaman de la comisaría al papá, al señor. Señor, tenemos a su hijo aquí en la comisaría, por favor venga y pague la fianza y sáquelo. El papá se va asustado, paga la fianza y saca al hijo. Al cabo de 2 semanas el hijo vuelve y se mete en la cárcel. Sí, porque se mete, no es que lo metieron, se mete solito, sí, por cometer delito.
Vuelven y llaman al papá de la comisaría: tenemos a su hijo, por favor venga y pague la fianza y sáquelo. Papá va y paga la fianza y lo saca. Al cabo de un mes, el hijo vuelve y se mete a la cárcel. Y vuelven y lo llaman al papá: mire que tenemos a su hijo, por favor venga y pague la fianza y lo saque. Ya el papá, un papá sabio y prudente, ¿qué va a decir? Venga, yo lo puedo ir a sacar, pero déjenme los 2 días ahí para que aprenda. ¿Sí? Él tiene que aprender, porque si no aprende en este proceso, va a volver una y otra vez al mismo punto. Es lo mismo en Dios como nos pasa a nosotros. Nosotros le decimos: sácame de este problema, Señor. Y queremos que Dios nos saque del problema, pero no falta que después de acá un tiempo volvamos al mismo problema. Sácame de este problema. Listo, lo saqué. Y al mismo problema. Después: Señor, sácame de este problema. No. Ya no. Ahorita vas a aprender en el proceso. Y te voy a enseñar que para salir de la deuda hay que saber administrar muy bien. Te voy a enseñar que para poder vivir en santidad hay que aprender a decir no frente a la tentación. Te voy a enseñar que para poder vivir en prosperidad hay que saber dar. Te voy a enseñar que para poder tener un matrimonio agradable, armonioso, feliz, entonces vas a tener que negarte a ti mismo para complacer a tu pareja, y etcétera, etcétera. Los procesos nos ayudan a que en realidad la voluntad de Dios se desarrolle, que Dios haga su voluntad. Pero este es uno de mis versículos preferidos para cuando a veces no he tenido ganas de decir: Señor, no vienen a la oración, voy a cancelar la oración. Y leo este versículo y ay, me da fresquito. Digo: Señor, pues ya no voy a hacer ayuno, porque no viene el ayuno. Y entonces me leo este versículo y ay, me viene tranquilidad. ¿Sí? Señor, pero es que uno se esfuerza y como que leo este versículo y me da tranquilidad, y se lo regalo para que también les dé tranquilidad a ustedes cuando se encuentren perseverando. Gálatas 6, 9, 10 dice así: no nos cansemos ¿de qué? De hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Vamos a cosechar cuando no nos damos por vencidos y seguimos perseverando. Señor, entonces voy a seguir a la oración, voy a seguir ayunando, voy a seguir haciendo lo correcto, voy a seguir amando aunque no vea la respuesta, Señor, voy a seguir haciendo lo correcto aunque no lo vea, Señor, porque sé que en el tiempo debido, no en mi tiempo o cuando yo quiera, en el tiempo debido voy a cosechar, Señor, voy a cosechar, y sé que esto va a tener resultado. Señor, pero es que estoy diezmando y no veo tu respuesta. Lo voy a seguir viendo, porque en el momento correcto voy a ver tu respuesta, Señor. En el momento preciso voy a ver tu respuesta. Señor, pero es que estoy cansado de pedirte, porque ya llevo 1 año pidiéndote para que me ayudes en esto, Señor. Pero aunque no vea la respuesta, Señor, voy a seguir orando y confiando, y voy a ir a tu casa, Señor, a alabarte, porque creo de que tú tienes mi respuesta, Señor. En el momento preciso voy a cosechar. No nos cansemos, dice versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de fe, aquí a la iglesia. Si quiere empezar a perseverar, este es el mejor lugar donde puede empezar a perseverar y hacer lo bueno y hacer lo correcto delante de Dios. Así que hagan lo correcto delante de Dios, porque en su momento vamos a cosechar. La diferencia entre aquellos que han logrado algo en la vida y aquellos que no lo han logrado, ¿sabe qué fue? La perseverancia. Muchos han iniciado muchos procesos, pero lo que marcó la diferencia entre uno que lo logró y el otro que no lo logró fue la perseverancia. Eso no quiere decir de que todo le salió bien. Que el primer negocio que montó le salió bien el primer negocio. Si usted tiene la promesa de Dios de que usted va a ser, por ejemplo, un empresario, aunque el primer negocio no le haya salido bien, sígalo haciendo y persevere en ello, porque a su debido tiempo va a cosechar. Si usted tiene una promesa de que su esposo va a cambiar, siga haciendo lo correcto, porque en su momento va a encontrar la respuesta.
Si usted cree de que Dios le va a prosperar, siga haciendo lo correcto una y otra vez, porque en su momento va a cosechar. No desista. Y les animo para que hoy se vayan con esta palabra, y es perseveren, 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 perseveren. No importa si la duda los ha embargado, no importa si la crisis le ha llegado hasta aquí, no importa si la situación esté complicada, yo les animo, y el Señor me dice que les diga: perseveren, porque en su momento van a cosechar. Estoy seguro que tal vez algunos están muy cerquita de la bendición, muy cerquita de la bendición, pero les ha llegado tanto la duda de querer desistir, de querer no hacerlo más, que por eso tal vez el Señor está levantando hoy su voz diciendo: persevera, persevera, porque en su momento vas a hacer lo correcto, en su momento tendrás la cosecha, vas a tener la cosecha, dice el Señor. No se den por vencidos. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él, lograrán mantenerse, los que se aferran. Así que si usted está orando, siga haciéndolo, no desmaye, manténgase firme. Si usted está sembrando, sígalo haciendo, no desmaye, no desfallezca. Si usted le ha prometido algo al Señor y falló, vuelva y levántese y hágalo, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Los que lograron perseverar, los que se mantuvieron una y otra vez. Si Dios le ha dado una promesa a usted, si Dios le ha dado una palabra, no importa hace cuántos años le haya dado, no importa si fue cuando estaba usted muy pequeño o muy chiquito, no importa si fue ayer, antier, o el mes pasado o el año pasado, pero si Dios le dio una palabra a usted, mi recomendación es: persevere. Van a haber tentaciones, o el diablo lo va a venir a tentar tanto a desistir. El diablo lo va a venir a tentar a decir: la iglesia no sirve para nada. Allá, por más de que me esfuerzo haciendo el discipulado, mire, más problemas se me vinieron. Y el día que me empecé a comprometer a Dios, más problemas se me vinieron. Eso no sirve para nada. El diablo lo está tentando a desistir, a que no lo logre. ¿Y sabe por qué el diablo lo está llevando a desistir? Porque sabe, y él está muy seguro de lo que usted puede lograr si sigue perseverando. Él por eso prefiere atacarlo en el proceso para que desista. Así que persevere en la oración, persevere en la fe, persevere en las promesas de Dios, persevere en el proceso, persevere aunque el dolor sea fuerte, o incluso persevere aunque la duda lo embargue. Manténgase, porque de seguro la recompensa va a llegar. Quédese con esa palabra: persevere, no desista.